Muy bien, hermanos. Doy gracias a Dios por ustedes y quiero pedirles que abran a Apocalipsis y vamos a ver en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 5 y 6. Quiero poner este reloj para que no vaya a pasar mucho el tiempo. Estoy buscando enseñar media hora o 35 minutos. En la última lección que grabamos, creo que es la lección 23, ya lo he mandado en el capítulo 5, uno de los ancianos, capítulo 5, versículo 5, uno de los ancianos de los 24 dijeron a Juan que no llorara, que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, había vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hermanos, en los apuntes y a propósito, quizás sería bueno que con la ayuda del pastor Friedenstein comiencen en el principio y marquen con número de página a todas las páginas de su libro, porque es una desventaja no poder decir que vayan a la página tal en sus apuntes o en el libro de texto. Lo voy a hacer yo al terminar esta lección. Pero donde estamos hablando del capítulo 5, versículo 5 al 7, en el primer párrafo, el escritor, el doctor Wiersbe, menciona que el Redentor tenía que ser pariente y dispuesto a redimir y capaz de redimir al pueblo. Jesucristo reúne todos esos requisitos en que Él se hizo carne, así que Él es nuestro pariente y nos ama y estuvo dispuesto a morir para poder redimirnos y Él pagó el precio. Así que Él es más que capaz para redimirnos y Él es digno. El doctor Wiersbe dice aquí, uno de los puntos que él menciona es que debe adorarse el Señor y reconocerse por quien es Él. Y hermanos, Él es descendiente de Judá. En Génesis 49, 8 al 10, Jacob proféticamente le dio el cetro a Judá y lo hizo tribu de reyes. Ahora sabemos que Saúl, según lo que leemos en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel capítulo 8, Saúl era de la tribu de Benjamín. Eso se ve en el capítulo 9, versículo 1 y 2. Pero la cosa es que Israel pidió un rey. El profeta les buscó convencer que no pidieran un rey, que Jehová quiso ser el rey de ellos. Pero así como son las personas o eran las personas entonces, son las personas de hoy día. No quieren aceptar al Señor como su rey. Samuel les dijo varias cosas de que si ellos tuvieran un rey, como pidieron en 1 Samuel 8, versículos 5 y 6, y los versículos que siguen, él menciona en el versículo 11, dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos. El mundo nos roba, nos lleva los hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Él está señalando lo que este rey va a hacer con el pueblo, no lo que ellos pensaron. Versículo 12 dice, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas,
los pondrá a sí mismo a que arden sus campos y que cieguen sus mies y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros, etcétera. Versículo 13. Estoy leyendo de Primera Samuel o primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 13. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales, etcétera, etcétera. El problema allí, hermanos, es que cuando pensamos en la dignidad del Señor Jesucristo, Él sí es de la tribu de Judá. Él llenó todos los requisitos para ser nuestro redentor, pero también reina todo, llena, sí, todos los requisitos para ser nuestro redentor, pero nuestro rey también. Saúl no. Hermanos, una palabra de consejo. A veces nosotros deseamos algo y lo deseamos, querer Dios o no que ese algo lo tengamos. Hermanos, el Señor dio a Israel lo que ellos pidieron, aunque por medio de Samuel les dijo, no, no les va a gustar lo que tienen al tener el rey Saúl. Y hermanos, el Señor, por esa lección, da a entender que nosotros muchas veces pedimos algo al Señor, pedimos, necesito esto, Señor, por favor, dame tal cosa. Y el Señor entiende que no nos conviene, pero insistimos nosotros. Hermanos, mejor buscar la voluntad de Dios y ser conformes con lo que Dios provee, porque Él bien sabe, a veces lo queremos ya. Hermanos, a veces si esperáramos un poquito y tuviéramos paciencia y fe en el Señor, Él nos dará o nos daría lo que en verdad nos conviene. Es una tristeza pedir y pedir y pedir, insistir y que Dios lo permita, pero al tenerlo ya no lo queremos. Mejor conformarnos con lo que Dios da y cuando lo da, ¿ok? Ahora, solo también quiero hacer comentarios sobre las caras de esos cuatro seres que se mencionan aquí. Uno tenía la cara de león, otro tenía de hombre, otro de águila, otro de un becerro. Hermanos, son características, pero se entiende por lo que estamos leyendo aquí. Ahora, en los últimos minutos de la lección que terminamos ya, llegamos a la parte donde todo el mundo en el cielo está cantando alabanza al Señor. Y quiero que nosotros comencemos en el capítulo 6, donde dice, versículo 1, bueno, llegamos a este momento porque no hubo quien pudiera abrir el libro con 7 sellos. Finalmente, uno de los seres vivientes dijo, no vayas a llorar porque tenemos aquí al Cordero como inmolado y él sí es digno. Y hermanos, el Señor es digno. Así que él toma el libro. Vamos a leer capítulo 6. Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco,
y le fue dada la corona y salió venciendo y para vencer. Ahora, hermanos, una breve explicación. Algunos han imaginado que este jinete en el caballo blanco es el Señor Jesucristo. Habrá un momento en el futuro cuando Él venga que sí dice que Él va a venir montado en caballo blanco con todos los santos. Pero noten varias cosas en cuanto a este jinete. El caballo sí es blanco, pero el que lo montaba tenía un arco, pero fíjense que no hubo flechas. Un arco no sirve para nada si no hay flechas. Y el Señor no se presenta, el Señor Jesús, Él se presenta con una espada de dos filos, no con arco. Así no es el Señor. Este jinete va a traer una paz falsa. Esto lo puede leer en sus apuntes, pero él va a traer una paz falsa. El mundo va acercándose más y más y más al tiempo cuando casi todo el mundo está en guerra. Tenemos guerras, hermanos. Sinceramente, si supiéramos el número de guerras en el mundo entero, hay guerras. Gente está peleando contra gente. Sabemos que algunos han dicho que los Estados Unidos es guerrero, pero yo defiendo mi patria diciendo que si no fuera por la intervención de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, medio mundo estaría hablando japonés y medio mundo estaría hablando alemán. Pero gracias a Dios, el Señor nos dio estos años de libertad y yo sé que ha habido, como por ejemplo, bueno, no voy a entrar en eso. Yo sé que hay situaciones y hay casos cuando los Estados Unidos no tenía por qué meterse. Pero la cosa es que este jinete no va a ir conquistando con armas. Él va a engañar a la gente y la situación va a ser tan mala la situación que el mundo estará buscando a alguien que promete paz. Entonces, este primer jinete, como dice aquí, tenía arco, pero no con flechas, no iba a conquistar con armas, le fue dada una corona. Él fue un líder y él pudo convencer al mundo de que él sabía cómo y tuvo cómo establecer una paz entre todas las naciones. Pero es una falsa paz, es una paz falsa. En otras palabras, él es engañador, él viene conquistando con sus palabras, etcétera, etcétera. Entonces, pero el mundo ya cansado de guerra va a aceptar con gusto a este líder porque lleva corona, este líder que va a establecer paz en el mundo, pero no es paz duradera. Sin el Señor no va a haber paz. Ahora, noten el versículo 3, cuando abrió el segundo sello, el Señor, oí al segundo al segundo ser viviente que decía, ven y mira. En otras palabras, se quiebra o se rompe el segundo sello para que otra sección del libro puede abrirse. Cristo es quien está quitando uno por uno los sellos. Dice el versículo 4, y salió otro caballo. Esta vez es un caballo bermejo, yo creo que es algo como rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. En otras palabras, este jinete va a quitar la paz que se estableció por el primer jinete y que se matasen unos a otros.
la gente va a comenzar a matarse unos a otros. Bueno, no tengo por qué decir comenzar, porque la gente está matándose ahora. Miles están muriendo por una razón u otra. Y dice, y se le dio una gran espada. Allí está la diferencia. El primero, hablando con engaño, establece su reino de paz, pero no paz duradera. Este viene en otro caballo de Bermejo, dice, yo creo que es algo como rojo, pero él con la espada domina a la gente y dice, con gran una dio, se le dio una gran espada. Él iba a conquistar con armas. Bueno, sigamos. Versículo 5 dice, cuando abrió el tercer celo, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré. Es interesante. eh, Juan dice en versículo 2, y miré, y también la invitación de ver. Y en el versículo 5 dice, versículo 5 y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balance en la mano. Hermanos, balance para medir. Eh, en otras palabras, hubo guerra como consecuencia del segundo que venía en el caballo bermejo. Cuando haya guerra, hay hambre. Noten que dice aquí, y oí una voz, eh, ese jinete en el caballo negro, y versículo 6 dice, oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este versículo dice lo que debemos comprender. Ellos podían trabajar, la gente del mundo pudo trabajar todo un día y ganar dinero suficiente para comprar trigo para una persona, 2 libras. Si hubo familia, para que la familia comiera, era necesario comprar 6 libras de cebada. Y nos dicen que el trigo tiene su valor dietético, pero cebada no tiene el mismo valor. Entonces uno tenía la decisión, voy a trabajar todo el día para comprar comida para mí, pero mi familia entonces no va a tener comida. Recuerden, hermanos, por favor, cada vez que leemos algo como esta verdad, la iglesia ya está en el cielo. Esto está pasando bueno, es una cosa en el mundo, en la tierra, pero nosotros, los que fuimos arrebatados, estamos en el cielo con el Señor. Así que nosotros, gracias a Dios, no vamos a tener que preocuparnos, aunque a veces en la época en que nosotros vivimos, hemos visto que cuando hay guerra, hay hambre. ¿Por qué? Porque las siembras se destruyen por la misma guerra. Ahora, entonces, el hombre que tenía familia, en vez de alimentar a su familia con trigo, tenía que comprar suficiente para alimentarlos con lo que es cebada aquí. Porque y en ambos casos, él tenía que trabajar todo un día para lograr comida suficiente para él o su comida inferior suficiente para su familia. Ahora, sigamos. Aquí dice en el versículo 6, pero no dañes el aceite ni el vino. Hablar de aceite
y el vino, estamos hablando de lo que toman y comen los ricos, las gentes que tienen bienes, que tienen dinero. Entonces, así es también. La guerra en el mundo no afecta tanto a los ricos. Ellos son ricos. Afecta más que a nadie los pobres, los humildes, los trabajadores. Y cuando viene la guerra durante la gran tribulación, por este jinete en caballo negro, hermanos, va a haber hambre como nunca. Y la Biblia profetiza hambre, etcétera. ¿Ok? Número 7, versículo 7 dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Versículo 8. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hermanos, las cosas se vuelven de mal en peor. Este que iba en el caballo amarillo tenía poder matar a la gente con espada, con hambre y con mortandad, que sería quizás pestes, etcétera, y hasta con los animales salvajes, dice con las fieras de la tierra. Ahora usted puede ver una paz falsa. Luego, el que andaba conquistando, el que mataba la comida del mundo en escasez, etcétera, para los humildes, los trabajadores, los ricos exentos. Y aquí este que iba en el caballo amarillo, de plano, tiene poder sobre la gente, y le fue dada, dice, potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Hermanos, probablemente en la cuarta parte de la tierra habría millones de habitantes, quizás billones de habitantes, y él los va a matar. Él los va a matar con la espada o con armas de guerra. Van a morir de hambre y, hermanos, con mortandad o, creo yo, enfermedades, pestes, etcétera, y con las fieras de la tierra. Vemos cuán fácilmente sería que tal sucediera. Si hace 2 años las personas comenzaron a morir por un virus fabricado en China. Y, hermanos, aquí en los Estados Unidos quizás han muerto más de 1 millón de personas a raíz de ese virus, esa enfermedad. Y las vacunas que han exigido no sirven casi para nada, excepto quizás para enfermar la gente. Ahora, así este caballo amarillo con la muerte y el Hades. Así que los que mueren probablemente no son creyentes y al morir van a ir al Hades. Versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, se ha abierto el quinto sello del libro sellado. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Hermanos, es increíble la cantidad de personas en la historia del mundo que han muerto porque sencillamente tuvieron fe en Cristo Jesús como Salvador personal.
o porque creían la Biblia y por lo tanto buscaban su copia de la Biblia y muchas veces tuvieron que esconder los mártires. Uy, hermanos. Y los que los matan no solo son los ateos. Si las guerras más horribles han sido las guerras religiosas. Hermanos, ustedes han oído hablar de las cruzadas. Los caballeros de Europa que fueron a librar a la tierra prometida, la tierra santa. Quién sabe cuántos de ellos murieron y cuántos de los musulmanes murieron. Quizás una de las razones es tan difícil convencer a los musulmanes que Cristo es el Salvador es porque esos de Europa que fueron en el nombre de Cristo, bajo la seña de la cruz, pero para matar. El Señor nunca ha mandado a nosotros ir así en invasiones así religiosas. Gracias a Dios, los que creemos en la Biblia no vamos para conquistar con espada o con armas. Nosotros predicamos la palabra de Dios. Pero hermanos, aquí dice cuando se abrió el quinto sello, allí él vio debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Antes de la tribulación, porque hermanos, es posible que haya 100, 200, hasta 1000 personas diariamente en el mundo que mueren por su fe en Cristo Jesús. En el África o en los países comunistas, etcétera. Pero hermanos, va a haber seguramente personas que durante la gran tribulación que no aceptaron a Cristo antes de la gran tribulación, pero después, durante, van a aceptar a Cristo y dice versículo 10 que clamaban esos a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Muchos hermanos que murieron y Juan ve a las almas de esas personas debajo del altar allí en el cielo. Versículo 11. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. No había llegado el momento todavía de la ira de Dios hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Durante la gran tribulación van a morir personas por su fe en Cristo Jesús. Miré cuando abrió el sexto sello. Ya llegamos al número 6. Y he aquí hubo un gran terremoto. Los terremotos son horribles, hermanos. Estuvimos en San Miguel cuando el terremoto de 76 en Guatemala y murieron en pocos segundos más de 22,000 personas. Pero dice aquí, y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. La luz o la luna no es planeta, no tiene como los países del mundo, la Tierra, nosotros solo tenemos la luz provista por el sol, la luna también. Entonces dice que hubo problema, el sol se puso negro como tela de silicio, quizás como consecuencia del gran terremoto,
Pero noten que dice versículo 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Catástrofe. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Va a haber la caída de estrellas. Dice que las estrellas del cielo van a caer sobre la tierra. Hermanos, es increíble el daño, pero viene. Y versículo 14 dice, el cielo se desvaneció como un pérgamo, y se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. La tierra removiéndose. Dice el versículo 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, es ese grupo rico, ¿verdad? Los de poder. Dice, y todo siervo y todo libre, los esclavos también, los humildes también, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Ellos buscaron, cuando todo eso sucede, hermano, ellos van a buscar la manera de esconderse. Yo le digo sinceramente, si yo estuviera el último lugar donde yo quisiera sería en una cueva, en una montaña. Pero dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. No es para esconderse, escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Hermanos, ellos no tienen miedo del terremoto, no tienen miedo de las estrellas que van cayendo, causando daño aquí en la tierra. Ellos claman a las montañas, a los montes, dice, a que les esconden de qué? Del rostro, como que depende el Señor de un ojo de carne y hueso o de sangre y carne para ver. El Señor ve, Él puede ver lo que está pasando dentro de las cuevas, debajo del mar. Él sabe lo que hay. Pero ellos, atemorizados, no tanto de estas cosas que están sucediendo, pero del Cordero. El Cordero. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Hermanos, nosotros decimos y decimos y decimos, viene la ira de Dios. Arrepiéntense, crean, acepten a Cristo como Salvador personal. Y si usted es salvo cuando Él viene para arrebatar a la iglesia, va a escapar de todo eso. Pero si no, usted va a estar aquí para experimentar todo esto y probablemente morir. Y recuerden, por favor, que ya leímos en Tesalonicenses, donde dice que los que han negado al Señor y no recibieron el amor de la verdad o no tuvieron amor de la verdad, algo les va a suceder, hermanos. Y solo les voy a decir y recordar que versículo 11 de capítulo 2 de segunda a los tesalonicenses. Subrayenlo y quizás lo quiere anotar aquí en esta página, en este capítulo 6, pero dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Si usted no tiene a Cristo, es usted de quien está hablando. Y usted puede ser una de estas personas que clama a los montes, que los esconden. Hermano Green, es un cuento.
Sí, supongo que también fue un cuento cuando en 1948 las Naciones Unidas dio nacimiento nuevo a la tierra de Israel. Casi 2000 años que ese país de Israel había desaparecido. Los judíos vivieron o vivían en todas partes del mundo, muchos en Alemania, en Rusia y esos países, muchos aquí en los Estados Unidos, muchos allí en los países de Centroamérica y América del Sur. En Brasil, por ejemplo, hubo, no sé ahora, pero hubo una población grande de judíos. Pero hermanos, ahora, después de 1948, hay más judíos en Israel que en los otros países. Renació ese país. ¿Cuándo en la historia eso ha sucedido? Dios lo había profetizado y Dios nos da una profecía aquí. Voy a terminar esta lección. Llegamos al capítulo 7, hermanos, en la próxima lección. Dios les bendiga ricamente.